Hola gente. Excelentes madrugadas. Crímenes de Charles Manson. Secta satánica Sharon Tate. Asesinato. Asesinos Manson. El 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre Kathleen Maddox, tenía 16 años, era alcohólica y no lo quería. Kathleen era la hija menor de Nancy y Charles Maddox, que la criaron con amor y bajo la influencia del fanatismo religioso. Un día escapa de su casa y se casa con William Manson. Existen dudas si fue su verdadero padre o si solo le dio el apellido. Charles nunca vivió en una familia con amor, su madre frecuentemente abandonaba la casa y lo dejaba al cuidado de una tía o de su abuela. Tanto era el desapego que sentía por su hijo que, cierta vez, lo cambió en un bar por una jarra de cerveza a una mesera. Algunos días después, su tío lo fue a rescatar. Kathleen en cierta ocasión fue acusada y sentenciada a la cárcel por robo, y su hijo Charles enviado a la casa de sus tíos en Virginia. Allí la vida no sería fácil, ya que la disciplina de la familia tenía fundamentos religiosos y era muy estricta, totalmente opuesta a las costumbres de Charles y su madre. A la edad de 9 años es detenido por robo y es enviado al reformatorio. Visitaría este tipo de instituciones en varias oportunidades, ya que estuvo a los 12 años en la escuela para niños Gibault en Terre-Haute, Indiana, de donde se fuga para volver con su madre, que lo rechaza nuevamente. Luego de vagabundear un tiempo, ingresa en la ciudad de los muchachos del padre Flanagan, y tarde es trasladado a la escuela para chicos de Indiana. En el año 1951 es detenido en Utah, junto a su pareja homosexual, y son enviados a un reformatorio de Washington. En dicho lugar, al ser evaluado, manifiesta la necesidad de regenerarse y lograr que alguien se haga cargo. No puede conseguirlo, ya que es descubierto sodomizando a un compañero mientras lo amenazaba con una navaja en el cuello. Después de este hecho fue trasladado al Reformatorio Federal de Petersburg y de allí al de Chillicothe en Ohio. En 1954, con él en 9 años de edad logra salir en libertad condicional, y al año siguiente se casa y tiene un hijo que lleva su mismo nombre. Pero su vida no se había encarrilado. Tiene trabajos miserables y además roba automóviles, motivo por el cual es nuevamente encarcelado por un periodo de 3 años. En este lapso su esposa obtiene el divorcio. Al salir en libertad condicional una vez más, se transforma en proxeneta y es detenido nuevamente en 1959, pero es dejado en libertad gracias a que una de sus chicas aduce que espera un hijo de él. Vuelve a sus andanzas y comete una estafa, droga a su nueva compañera embarazada para poder violar a su amiga, y es acusado de violar la libertad condicional y es condenado a 10 años de prisión. En este tiempo de encierro se convierte en el protegido del asesino Alvin Reepi Karpis, y en la búsqueda de un cambio comenzó a interesarse por todo tipo de creencias filosóficas, pero ninguna parecía satisfacerlo. Básicamente era un fanático enfermizo de música, y especialmente de los Beatles, por eso contaba, a quien quisiera escucharlo, que él podría ser mejor que el grupo inglés. En 1967, en un mes de marzo, finalmente está en libertad. Con su guitarra, su cabello largo y sus sandalias llega a San Francisco, y rápidamente seduce a los hippies tardíos que aún deambulaban por la ciudad y eran 10 años menores que él. De este modo, lograrla lo que siempre habla deseado. Obtener sin esfuerzo lo que quisiera, mujeres, sexo, droga, alojamiento y comida. En 1968 sus seguidores, a quienes llamaba la familia, ocuparon un viejo autobús y emprendieron viaje. Todos los que lo acompañaban tenían características parecidas. Eran jóvenes, mujeres en su mayoría, perdidos por el LSD y las anfetaminas, que habían abandonado sus hogares, almas descarriadas que él podía manipular fácilmente. En cierta ocasión conoce a Gary Inman, quien le presenta a Dennis Wilson del grupo de Beach Boys. Manson pretendía obtener apoyo para su música pero no lo consigue. A través de Inman conoce también a Terry Melcher, el hijo de Doris Day y dueño de un rancho en Cielo Drive, Beverly Hills. Manson se entusiasma, creyendo que Melcher produciría su disco, pero no logra concitar interés deseado y esta situación lo derrumba. Instalado en el Valle de la Muerte logra que un granjero, a cambio de sexo con una de sus seguidoras, le preste el rancho para dormir y organizar sus reuniones.
Cuando se reunía al atardecer, Manson daba largos discursos a su familia, en los cuales les hablaba de la llegada del apocalipsis, representado por el hombre de raza negra que atacaría a los blancos en una batalla racial. Destruirían primero los barrios ricos como Beverly Hills o Bel Air, violarían a las mujeres, mutilarían los cuerpos y dejarían leyendas escritas con sangre. Claro que ellos se salvarían por haberse retirado a tiempo a un lugar cerca del Valle de la Muerte, a donde él los conduciría. Allí habría un pozo que conectaría a una ciudad subterránea, esculpida en oro, y en ese lugar permanecerían hasta que la inferioridad propia del hombre negro no le permitiera seguir gobernando la tierra. Entonces ellos, que se habrían multiplicado en 144,000 personas, tomarían el poder y dominarían la tierra nuevamente, siendo servidos por esclavos negros. Jesucristo volvería a gobernar secundado por 5 ángeles: John Lennon, Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney y Charles W. Manson. Cuando Manson se entera edición del disco blanco de los Beatles, no más que confirma teoría apocalíptica. Estas visiones eran escuchadas por sus seguidores mientras todos se drogaban, para mantener la hermandad, luego todo se transformaba en gran orgía. Charlie cambió el nombre de sus adeptos y comenzó a hablarles del Ter Skelter, tema de los Beatles. De todas maneras, en sus momentos lucidez, intentaba encontrarse con Terry Melcher para conseguir su padrinazgo musical, y es que se entera que el productor había alquilado rancho del matrimonio formado por Sharon Tate, Imagen, y Roman Polanski. Trata de contactarlo pero no obtiene respuesta. Sus predicciones para el 1969, referidas al ataque de los hombres de negra, no se cumplen, y entonces Manson explica que a los negros les falta iniciativa y no saben hacer nada que no les haya enseñado el hombre blanco. Enviados por Manson, 2 integrantes de la familia, Bobby Veo Soleil y Susan Atkins, julio de 1969, atacan en su casa al profesor de música Inman, a quien golpean ferozmente durante 2 días, le arrancan una oreja, lo apuñalan y escriben con su sangre en la pared cerdo político. Buscaban dinero que nunca hallaron. En la primera semana de agosto, Manson envía a la casa de Melcher, en el barrio de Bel Air de donde había sido expulsado, a Charles Tex Watson, Susan Sadie Atkins, Patricia Katia Krenwinkel y Linda Kasabian, mientras él y otros andaban en un automóvil. Saltaron la verja y cortaron el cable del teléfono, dispararon a quemarropa a Steve Parent, amigo del vigilante del rancho William Garretson. Luego ingresaron al lugar por una ventana, y allí encontraron a Sharon Tate, que fue ultimada de 5 puñaladas en el pecho y en la espalda, su amiga Abigail Folger, que recibió 28 puñaladas, y el novio de esta, Wojtek Frykowski, amigo de Polanski, que murió 2 disparos pero luego recibió 50 puñaladas y golpes en la cabeza. También en el lugar estaba el peluquero Hal Stebrin, Imagen, junto a Tate, que murió de un disparo y 7 puñaladas en su cuerpo. Stebrin fue colocado debajo de Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses y fue colgada de una soga. Con la sangre de Tate escribieron, en las puertas del dormitorio, la palabra cerdo. Los asesinos abandonaron la casa y se dirigieron al domicilio de Leno y Rosemary LaBianca. Manson maniató a la pareja y ordenó a sus seguidores que hicieran lo que era debido, ya que él se retiraba por temor a ser descubierto violando la libertad condicional. El matrimonio fue apuñalado, y con un tenedor escribieron en el pecho de Leno la palabra guerra, mientras que con su sangre, en las paredes, anotaron varias veces muerte a los cerdos y a los aos. En la puerta de la heladera, escrito con errores de ortografía, estaba el singular Ter Skelter. Al día siguiente, al descubrirse la masacre de la casa de Polanski, los sucesos fueron interpretados como un ritual satánico o una guerra de traficantes de drogas. En ambos casos estaba sospechado Polanski y su esposa Sharon. Paralelamente al descubrimiento de los asesinatos de Tate LaBianca, Bobby Veo Soleil y Susan Atkins eran detenidos como sospechosos del caso Inman. No relacionaron los crímenes con los autores. Simultáneamente, Roman Polanski, abatido con semejante tragedia y harto de las sospechas que recalan sobre él, ofrece una recompensa de $25,000 quien proveyera información sobre los asesinos. El padre de Sharon,
Paul Tate, coronel del ejército, se transforma en hippie para ingresar al submundo de droga y así poder encontrar pistas sobre el asesinato de su hija, pero todo fue en vano. La policía de Los Ángeles confirmó que las balas que acabaron con la reunión de la casa de Tate y Polanski eran de un revólver que rara vez era utilizado. Un estándar Longom, de calibre 22, que fue encontrado por un niño de 10 años en un lago. Tanto la policía del departamento como la de la oficina del sheriff de Los Ángeles aunan fuerzas para encontrar a los culpables, ya que uno de los detenidos les había dado pistas para llegar al rancho donde se encontraba Charles Manson. Por otra parte, Susan Atkins reconoce en la cárcel el crimen de la casa de Inman, y ya en la penitencia de mujeres de Civil Brand, en Los Ángeles, relata a una compañera de celda todas las correrías criminales de familia con lujo de detalles. Al principio, su relato no tenido en cuenta ya que Atkins narra que dichos sucesos eran solo el principio, porque la idea final era matar a Liz Taylor, Richard Burton, Frank Sinatra y Tom Jones, mediante diferentes y horrorosos vejámenes. De todos modos, su confidente Ronnie Howard logra poder dar testimonio de estas confesiones a los detectives que llevan el caso. Esto, sumado a otras pistas, huellas en el lugar del crimen, la cartera de la señora LaBianca encontrada en un barrio negro y la confesión espeluznante de Susan Atkins frente al jurado, lograron implicar a Manson y a su clan. Vincente Bugliosi, el fiscal del caso, debía convencer al jurado de que, si bien Manson no había sido el autor material de los hechos, sí había instigado a miembros del clan para que matasen a esa gente inocente. Debía demostrar la conexión entre el jefe y la familia. Lo logra a través de la obsesión de Charles con la música y su deseo de que se editen discos, por las veces que fue rechazado por gente del mundo artístico y cómo eso fue minando personalidad, a tal punto de llegar a desear que murieran, todo eso condimentado con sus delirios del fin del mundo a manos de la raza negra. Sus abogados defensores fueron Irving Kanarek y Ronald Hughes, quien al abandonar la defensa es asesinado por la familia, a pesar de que él quiso asumir su propia defensa, llegando en una oportunidad a editar un disco, Look at Your Angel incluido en un álbum de los Guns N' Roses, para costearse el juicio. Sobre todas las cosas el clan debía mantenerse unido y Manson se conectaba con sus adeptos que estaban afuera, logrando que algunos se dijeran o asumieran la responsabilidad de los crímenes, exculpando a Manson. El juicio tuvo, por momentos, características de circo y otras veces de película de terror. Manson aparecía con una cruz marcada en su frente y amenazaban de muerte al juez. Los que estaban afuera, se sentaban frente al tribunal ora con las cabezas rapadas, ora con esvásticas tatuadas a fuego. Finalmente, el jurado se reúne para deliberar y llegan al veredicto de la culpabilidad de todos los cargos, por lo que los inculpados son sentenciados a morir en la cámara de gas. Pero sus sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua ya que la Corte Suprema de California abolió la pena de muerte. Actualmente, el mesiánico Charles Manson y sus demenciales acólitos de la familia cumplen su condena en la cárcel de San Quintín. La familia, Charles Tex Watson, cumple una condena de por vida por los asesinatos de Sharon Tate y del matrimonio LaBianca. En el transcurso de su encierro, Watson se convirtió al cristianismo, escribió numerosos libros, se casó y tuvo 4 hijos, además de entrenarse como ministro religioso. Su esposa, Christine, y sus hijos, viven cerca de la prisión, y en la casa familiar funciona el sitio web de su iglesia, llamada Abounding Love Ministries, Incorporated. Susan Sadie Atkins también cumple una condena de por vida en Frontera, California. Como Watson, Atkins se casó en prisión, pero en 2 oportunidades, y su última audiencia para acogerse al beneficio de la libertad bajo palabra se realizó en 2000, sin obtener resultados por la oposición de la hermana de Sharon Tate. Patricia Katia Krenwinkel también cumple su condena de por vida en la misma prisión que Susan Atkins. No se presentó en su audiencia de libertad bajo palabra en 1997 y su vida es bastante reservada. Linda Kasabian obtuvo inmunidad al declarar y aportar pruebas en contra de Manson y otros miembros de la familia. Antes de que terminara el juicio, Kasabian abandonó California y su paradero actual es desconocido, aunque se la busca por la comisión de otros delitos. Sandra Gold
Fue condenada por sus intentos de comunicación con Manson, cuando este ya estaba en prisión. Su condena de 10 años fue cumplida en Terminal Island, California y, tras ser liberada, se mudó cerca de Corcoran, donde permanece detenido Manson. Steve Glenn Grogan fue condenado y encarcelado por su complicidad en el asesinato de Donald Shea, cuyo cuerpo no fue encontrado en ese momento. En 1979 Grogan acordó con las autoridades su libertad bajo palabra a cambio de ubicar la locación de